Es análisis con Marilena Carrera. Bienvenida. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenos días, Luis, al Sí, auditorio también. las damas Bien. primero. Oscar Cerrato, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Lo mejor para ti. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues hay muchos temas. Está ahorita, sorprende la denuncia de Daniel Barancini. Los cambios de gabinete ya más analizados, ahí que nos ayudaron a analizarlo ustedes también. Lo que va a anunciar Celia mañana, que yo creo que los voy a tener que volver a consultar porque le hemos dado seguimiento. Pero quisimos dar un arranque con todo lo que está ocurriendo en Sonora. Oscar, Marilena, a ver. Bueno, mira, muy interesante. Después de hace como 3 semanas que ya estuvimos aquí analizando el tema de lo de la Unión Ganadera y con el artículo que escribiste donde describes perfectamente cuál ha sido la historia de este organismo, pues estaremos muy pendientes, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Yo creo que es momento, yo creo que los sonorenses y más organizaciones con tanta trayectoria están preparadas para sentarse, dialogar, porque para nadie es, digo yo, ya han pasado tantas cosas en la vida y en la historia reciente de nuestro país, que la verdad es bien importante negociar de manera inteligente, de manera dialogada, y como decías y advertías tú también, Luis, justamente hace como 3 semanas, ¿quién, a quién le sirve estar haciendo como um, un juego sucio al interior de la Unión ¿Quién Ganadera? se beneficia, no? Sí, pero debemos de tener altura de miras, es lo que me refiero, ¿no? Cuando tú cambias de que las cosas que tú has repetido muchas veces ya han cambiado, que la política ya no puede ser la misma, yo creo que es momento que la Unión Ganadera pueda vivir un proceso transparente, un proceso democrático y un proceso en el que, siendo así las cosas, se privilegie los intereses pues de todos sus agremiados, que tengo entendido que son como 32,000 agremiados lo que tiene la Unión Ganadera. Entonces, pues muy bien por todo el trabajo que ha hecho Barancini, estando en contacto en todas las uniones, pues digamos regionales, ese contacto, ese sentir de lo que está pasando el gremio, sin duda con muchos retos hacia el futuro por la propia industria ganadera, por todo lo que viene, ¿no? Y la denuncia que hace también hoy ya que mete al gobierno de Sonora también, Oscar Sí, Cerrato. ¿O por dónde quieres empezar? No habíamos analizado el tema contigo. sí, muy buenos días a todos. Pues creo que no puedo dejar de opinar del tema de la Unión Ganadera, que es un organismo intermedio que agrupa a todos los ganaderos de Sonora, de mucha tradición y además muy representativo de las aspiraciones sonorenses. Y hay que notar de que hay más asociaciones ganaderas locales que municipios, son 90 y tantas. Es triste lo que está pasando, dado de que ya estamos en dimes y diretes para una organización intermedia que debería de representar y privilegiar solo los intereses de los ganaderos, porque al final del día el pequeño productor, que es la mayoría de los productores de Sonora, hay que puntualizar, pues es el que sale perdiendo. Le he dado seguimiento al tema a raíz de que tú lo escribiste en tu columna, que se mencionó en esta mesa de análisis hace algunas semanas. Creo que los dos candidatos son gente honorable, pero creo que las formas están dejando mucho de ser. Recientemente un delegado conocido mío del norte de Sonora me dijo que le ofrecieron dinero abiertamente, ¿no? O sea, fueron a comprarle su voto. Y esto es penoso de que existan señalamientos de que pues, se quiere comprar un voto de un representante. U otro. ¿Quién? Por ejemplo, ¿quién? ¿Eh? ¿A él quién se lo quiso Sí, comprar? yo en su momento pues es privilegio de él decirlo, no, pero ya empiezan los señalamientos de que hay compra de votos de delegados.
escuchaba en la mañana a Daniel Barancini y tiene razón en el sentido de que las asociaciones ganaderas locales, su órgano máximo es la asamblea. Y aquí, como mucho en la vida del país, a veces hay quienes quieren ver el mundo al revés, que desde el centro hacia las regiones o hacia los pueblos, o en este caso desde la Unión hacia las asociaciones ganaderas locales quieren dictarles línea. Son los ganaderos que se agrupan en asociaciones ganaderas locales quienes determinan, y estas asociaciones ganaderas locales a su vez conforman una unión. No es al revés, no es la unión que le da vida a las asociaciones ganaderas locales y la asociación ganadera local los ganaderos. El poder y quienes tienen que tomar la decisión son los ganaderos agremiados en sus asociaciones ganaderas locales, cuyo órgano máximo es la asamblea, que es la voz de todos los ganaderos y donde debería existir una verdadera democracia. Así es. Y despolitizar esto, ¿no? Desvincularlo directamente sí, del poder del gobierno de Estado. Y que cada asociación ganadera local determine el sentido de su voto ante la Unión. O sea, no hay un voto directo en la Asamblea de la Unión Ganadera. Por poner el símil, como en Estados Unidos, hay un colegio electoral donde son los delegados que llevan la voz de sus representados quienes llevan este voto. Como al final del día me gusta analizar lo que están diciendo, yo creo que el fincar el argumento de quienes dicen de que las asociaciones ganaderas locales no pueden votar el sentido de las instrucciones de su legado, están partiendo de una premisa equivocada donde interpretan el principio de legalidad como si fueran gobierno. Los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no está prohibido en la ley. En el gobierno se tiene que hacer solamente aquello que está permitido en la ley. Y al ello decir, no está permitido en la ley que tú le des instrucciones a tu delegado mediante una asamblea, pues están asumiendo una posición como si fueran gobierno. ¿Qué es lo que sigue? Y me di a la tarea de buscar la ley de asociaciones ganaderas y el reglamento, y aquí lo que debería ser es las asociaciones ganaderas locales que se sienten agraviadas. En el reglamento, en su artículo 57, dice: la Secretaría, a petición de los interesados, actuará como un árbitro en las controversias que pudieran surgir entre asociaciones o entre estas y las uniones. Creo que debería de las asociaciones ganaderas locales que sienten que sus derechos están siendo menoscabados o se sienten insultados por el ejercicio de la Unión Ganadera, deben de pedirle a la Secretaría, que es a la Secretaría Federal, que actúen como árbitro. Para eso son los procedimientos alternos de resolución de conflictos. ¿La SADER puede mediar aquí? No es una mediación, es un arbitraje. Arbitraje. Donde cada parte presenta sus argumentos y la Secretaría va a determinar quién tiene razón. La ley establece de que las asociaciones ganaderas locales van a tener sus asambleas durante los meses de enero y febrero y las uniones durante los meses de marzo y abril y la Confederación Ganadera posteriormente. O sea, está estructurado el procedimiento de votos. Yo creo que Daniel está haciendo una lucha interesante de llevar la voz a los ganaderos. Creo que Héctor Plat debe de articular de una forma más clara y salir a hacer campaña, pero campaña en buena lid y no buscando argumentos legales que a primera vista pues no tienen ningún sustento. ¿Qué es lo que a mí me gustaría ver? Que hubiera un arbitraje en este sentido. Y la otra cosa, me gustaría ver que los problemas de las organizaciones intermedias, como es la Unión Ganadera o como es las cámaras empresariales donde yo participo,
Pues nos gusta que nos dejen a nosotros internamente resolverlos sin que gente de fuera venga a tratar de influir o ponernos línea de cómo debe ser. Debo declarar de que no hay nada nuevo bajo el sol. El tema de la Unión Ganadera, desde que yo tengo memoria, ha sido un tema donde unos y otros siempre acusan que el gobierno se está metiendo. O sea, Pues es cierto, siempre intervienen los gobiernos, ¿no? Digo, siempre hay una De hecho, intervención. siempre hay un interés, pero en respeto a la vida interna de las organizaciones, No debería haberlo, obvio. no debería hacerlo. Por ejemplo, en las cámaras empresariales donde yo participo, aunque si hay un interés de gobierno, generalmente les decimos no gracias, nosotros podemos solos, ¿no? Ujú. A ver, bueno, sí, adelante. adelante. Mira, bueno, los análisis siempre de Oscar son así muy meticulosos y muy de acuerdo a los documentos. Hay una documentación ahí. Lo que yo veo es en el análisis que hacía Luis Alberto hace 3 semanas, fue un artículo más o menos del 7 de enero que lo publicó. Lo que es importante subrayar ahí es que debemos de transitar hacia un cambio de cultura. Por un lado está la cultura de la legalidad, en la que te apegas a lo que tus documentos básicos te dictan, pero que tú sabes que ha sido letra muerta no ahora, sino todos los procesos. Lo que está en la mesa es: tú tienes muy buenos documentos básicos, hay un orden establecido de acuerdo a los intereses de los agremiados. Sin embargo, como todo el tiempo, las asociaciones civiles, los partidos políticos, las asociaciones políticas responden a intereses partidistas, quiero decir entonces electorales, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo, ¿para qué? Para que en el momento, cuando sea necesario o propicio que voten por un candidato u otro, pues las cosas sucedan como tú las tienes previstas, de acuerdo a qué, a controles. Porque en realidad el dinero para la promoción de la agricultura en nuestro estado y me imagino en todo el país, los recursos no llegan directamente a las asociaciones o a los gremios, llegan a través de bolsas enormes del gobierno federal a la estatal, así ha sido tradicionalmente. Me imagino que, no sé, aquí hay algún cambio, probablemente con Andrés Manuel López Obrador, de cómo llegan los recursos realmente a los productores, sin que medie tanta interés de ciertas personas dentro de los estados, Secretaría de Hacienda local, todo esto. Entonces, lo que está en la mesa, yo siento, es un procedimiento que se debe de transparentar, que se debe de democratizar y que ahora sí el gobierno entienda que la política debe de irse. Yo no digo que de la noche a la mañana dejes de intervenir, porque eso es estar como pidiéndole peras al olmo de que no intervengas en los procesos. Pero interrumpa. A ver, lo que pasa es que ya es hora, como dice Oscar, es que no es la primera vez, siempre ha sido. Pero sí, a ver, ya es hora que ellos vayan reglamentando que la vida interna nomás es ellos. Porque, a ver, por ejemplo, el mismo suegro de la gobernadora, el Peque Torres, Sergio Torres, él es un hacedor del actual status quo de la Unión Ganadera y fue un luchador social ganadero, le dio vida democrática, hay que decirlo, de las últimas rebeliones. Vaya, la contemporánea en el 78 se enfrentó al gobierno de Sonora, también en ese momento Marcor, no pudo atravesar el muro y después ya lo logra y crea los beneficios de la Unión Ganadera como nunca, es decir, la moderniza de lo anacrónico a lo innovador, es decir, es un parteaguas. Ellos saben lo que está ahí en juego. Pero fíjate cómo 30 años después, casi 40 años después, la historia los vuelve a encontrar. Yo creo que sí es hora que los ganaderos resuelvan sus problemas internos ellos mismos, Oscar, ¿no crees? Sí. A ver, porque llega la SECOM, manda cheques, llegan los otros. A ver,
pegaron el grito en el cielo, Héctor Plat, porque se acercó Jorge Tadei a un evento. Porque se acercó la gente, los delegados de Morena, que están interviniendo, le dijeron al presidente. Pero cuando él fue, y sí se tomó una foto con Tadei, y fue a cabildear con Tadei, y sí fue la gobernadora, y también puede ir, por ejemplo, el mismo esposo, el mismo secretario de gobierno. Yo digo, está bien. Justo, entonces... Yo no le veo tampoco mal, pero ¿por qué unos y otros? Yo creo que eso es una cúpula de intereses que debe democratizarse más allá de gobierne quien gobierne. Gobierne quien ¿no? gobierne. Sí, digo, estamos de Justo acuerdo. Te Es eso, estoy pues. diciendo, sí, claro. Sí. Ujú. Sí, No, digo, curioso. yo quise, Sí, sí. metí mi cuchara. Sí, mi sí, sí, estimada, está digo, bien, ¿no? muy bien. Para de que eso, Sí. que se vaya más allá de cualquier gobierno, ¿no? Ujú. Sí, curiosamente a mí me tocó estar en esa asamblea hace 40 años. Ay, eras un bebé. Sí, fui acompañando a mi papá donde Jesús Ancheta se religió y el otro candidato era Sergio Torres Serrano, que posteriormente fue presidente de la Unión Ganadera. Y para que veamos de que no hay nada nuevo bajo el sol, en aquella época pues la queja era de la intromisión de gobierno y de que había presiones hacia quien entonces perdió, de que se retirara la contienda y de que el gobierno metió la mano, ¿no? El tema es de que venimos de una tradición de un corporativismo. Sí. Las organizaciones intermedias en este país, los gobiernos las crearon para tener interlocutores a modo. Y hablo de organizaciones intermedias, los partidos satélites que había hace 50, 60 años, o todavía hay partidos satélites al gobierno en la parte política, los sindicatos como organizaciones intermedias. Es más fácil lidiar con uno o dos sindicatos fuertes que lidiar con todas las organizaciones gremiales. Es más fácil lidiar con 8 o 10 cámaras fuertes que lidiar con todos los empresarios. Entonces, el buscar crear... Es el embudo. Sí, pero ese fue el modelo de México, de crear organizaciones intermedias que representaran un sector bajo la lógica de gobierno, que es más fácil conversar con 20 gentes que conversar con 32,000 o 35,000. Con 35,000. Sí. Y la otra es una forma de ir controlando los distintos sectores. Y sí, en la historia de este país ha habido mucho interés de los gobiernos en cooptar a las organizaciones intermedias. Siempre, bueno, las han cooptado, Sí, ¿no? Así, la mayoría de las veces. Esperemos que los nuevos gobiernos no. Sí, y esto viene cambiando a raíz de que la afiliación a cámaras deja de ser obligatoria hace 20 y tantos años. Pero en esta transición que tenemos de una afiliación obligatoria, antes si tú eras empresario tenías que estar afiliado a una cámara empresarial obligadamente, porque la ley te lo obligaba. Hoy en día es optativo. Vemos cámaras que hacen un mejor trabajo porque ya no es obligatorio, porque tienen que competir, tienen que proveer servicios a sus agremiados. Pero el pensar de que hay ese embudo para las conversaciones y ese embudo para las solicitudes y ese embudo para las manifestaciones, al final del día genera problemas. Yo lo he dicho en muchos lados y lo he dicho en esta mesa inclusive. Quienes pretenden desde las organizaciones gremiales asumir una voz por todos sus representados están haciendo un error o cometen un error desde el punto de vista de que ellos creen que llevan la voz de los industriales, de los comerciantes o de los empresarios o de los contadores. Todos en este país tenemos voz, por lo menos yo no le cedo mi voz a nadie. Exactamente. Agradezco a los líderes empresariales que llevan el conjunto de inquietudes de ese sector y sí me representan, pero de ahí a cederles mi voz, cederles mi voto o cederles que ellos pueden hablar en nombre mío o de Marilena o tuyo o de cualquier otro ciudadano, es pensar en un México que ya no existe. Sí, ¿Sabes qué es lo que a mí me... Conclusiones, porque ya vamos. Bueno, no, para concluir, a ver, me encantaría que la Unión Ganadera pusiera en el centro de la mesa no solamente los intereses del gremio, sino los intereses
de todo el estado de Sonora en relación al aporte que ellos hacen en términos de la alimentación de nuestro estado. ¿Y qué significa eso? Significa no solamente fortalecer democráticamente su organización y hacer una separación de este y de todos los gobiernos que vengan, sino poner en el centro el aporte social que tiene la Unión Ganadera y su responsabilidad en tanto que productores para con todos nosotros. Yo creo que ese es el centro, desde mi particular punto de vista, que deberían de estar discutiendo, y no me gustaría ver en un momento dado, gane quien gane, verlo en 3 años, cada vez se acorta más el tiempo, a lo mejor en 2, apoyando a ciertos candidatos o no de ciertos partidos. Me parece eso que pueden estar y ser invitados a todas las plataformas políticas, pero no que la cabeza de un sector sea visible con un candidato y que eso signifique que hay 32,000, 10,000, 20,000 votos a favor de alguien. Sí, Conclusión, Oscar. Sí, yo creo que el politizar esto y el hablar de campañas ya no se da. O sea, obviamente van y los invitan y los sientan en el presidium, pero el pensar que un dirigente de una cámara empresarial, de una unión ganadera, de una asociación agrícola, va y se siente en una campaña o en un evento de campaña a favor de X o Y candidato y automáticamente todos los ganaderos, los agricultores, los industriales van a votar por ese candidato, pues es absurdo. Todos los mexicanos tenemos el derecho a un voto libre, esperemos y sea informado y sin cooptar. Si a mí el presidente de los organismos empresariales me dice vota por fulano de tal porque yo me senté a comer con él, pues lo vamos a mandar a comer cacahuates, por decir amablemente, ¿no? Sí. O sea, nadie puede decir que representa en un voto corporativo, ni ofrecer votos corporativos de sus agremiados, de sus trabajadores, de sus amigos, porque cada quien vota como quiere y además ya lo hemos estado viendo en las elecciones y además Sonora es muy curioso porque fuera de la última elección, la mayoría de las veces el sonorense tiene un voto diferenciado. Sí, pues de la última, bueno, del siglo para acá, la mayoría exactamente, creo que es un público muy formado y estudiado, y además yo creo que en la Unión Ganadera, viene una rebelión, ojo, y pero muy interesante, porque yo la seguiremos con interés. Yo creo que esto va a terminar en un cisma y va a haber hasta, si no es Daniel, puede haber hasta 2 uniones ganaderas, al rato. Wow. Me refiero que, si yo le doy una lectura de que si Daniel tiene todo el apoyo y no es como, es decir, por ejemplo, un escenario, pues capaz de que surge otra unión ganadera, ¿no? Sí, no sé, ¿no? Ojalá y las asociaciones de ganaderas locales o la misma unión solicite el arbitraje de la Secretaría, porque creo que debemos de buscar los métodos de solución de conflictos donde se privilegie el interés, que aquí el interés no es el interés político, no es el interés de grupos, es el interés del ganadero, que está representado en 90 y tantas, 97, creo que escuché en la mañana, asociaciones ganaderas locales. No es de Hermosillo hacia los pueblos quien determina qué es lo que le interesa al ganadero. Es del ganadero hacia su asociación ganadera local y su asociación ganadera local hacia la unión ganadera. El mundo es al revés, parte de la base y no de la cúpula. Perfecto. Gracias, Oscar. Gracias, Marilena. Al contrario, gracias. Excelente mesa de análisis para arrancar. Te vuelvo.